Ok, continuamos entonces con esta sesión de análisis sobre los hechos de la Comuna de París. 152 años que se cumplieron recientemente, el 18 de febrero, cuando, bueno, es importante también decir que los hechos de la Comuna de París no fue un estallido espontáneo que sucedió solamente o comenzó, por decirlo, a desarrollarse a partir del 18 de marzo de 1871, sino que ya venían una serie de hechos previos que venían preparando el terreno. Por ejemplo, destacamos aquí que el 31 de octubre los batallones obreros tomaron por asalto el hotel de Ville y capturaron a algunos miembros del gobierno mediante una traición, la violación descarada del gobierno de su palabra y la intervención de algunos batallones pequeños burgueses. Se consiguió ponerlos nuevamente en libertad a quienes habían tomado como rehenes los obreros, y para no provocar el estallido de la guerra civil dentro de una ciudad sitiada por el ejército extranjero, se permitió seguir en funciones al gobierno constituido. Aquí vamos a resaltar unos elementos bien precisos. Uno, el contexto. La Comuna de París se da en un contexto en donde el ejército francés y Prusia venían desarrollando una guerra rapaz que, como siempre, nunca se le consultó al pueblo, pero las mayores consecuencias las estaba pagando era el pueblo en este sentido. En este caso, ya los obreros de una u otra manera estaban dando muestra de desacuerdo con las situaciones que se estaban desarrollando y las consecuencias que ellos estaban pagando. Motivo por esta guerra también se formaron, o se les dio, digamos, algunas concesiones a las fuerzas populares, en el sentido que tenían que defender el territorio francés, y no lo podían defender si no era también con armamento en ese sentido. Entonces se formaron, digamos, batallones de una u otra manera en el marco de la Guardia Nacional. Y de esa Guardia Nacional que se conformó, entonces se vinculaban allí, se sumaban los obreros en este sentido como tal. Eso inició también en el marco, digamos, de las expresiones de clase, de las contradicciones de clases que ahí se dan dentro de ese ejército, que ahora participaban los obreros en el marco de la defensa nacional, por decirlo así. Se daban estas contradicciones, y en algunas en donde éstas se exacerbaran a un modo tal, llegaron a hechos como estos que ya demostraban también hasta dónde podían de una u otra manera los obreros llegar, las aspiraciones distintas que tenía el proletariado con respecto a la burguesía en el marco de esa guerra como tal. Entonces, fíjense, esto está antes de los sucesos propiamente del 18 de marzo, que los comuneros entonces dan un paso en la toma, vamos a decirlo, del poder político en París. Ya en la toma del poder político, en ese paso que dan, en la toma del control de la ciudad de París, por decirlo, se dan las siguientes situaciones que queremos nosotros caracterizar. Algunas de ellas, por ejemplo, se reivindicaba en el programa la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, separación de la iglesia y el Estado, y una jornada de trabajo de 10 horas, que para ese momento era una reivindicación importante, porque se hablaban de jornada de trabajo de 14, 16 horas y hasta más en este caso. Y toma de la gestión, fíjense esto, toma y gestión de fábricas abandonadas por su dueño. Y aquí queremos nosotros hacer un paréntesis, porque ciertamente cuando reivindicamos, cuando nosotros decíamos en el video anterior, en el número uno, de que la Comuna de París había sentado las bases de una u otra manera con su ejemplo, habían marcado un hito en la historia de lucha del proletariado, es también cómo eso no se quedó solamente en un aspecto histórico del recuerdo de la gesta
heroica, vamos a decirlo así, de los comuneros de París, que Marx decía de la toma del cielo por asalto, en el sentido de que las reivindicaciones, muchas de las reivindicaciones que hicieron hoy se mantienen vigentes, incluso como parte de un programa de lucha de los explotados y oprimidos. Por ejemplo, este elemento de la gestión de las fábricas abandonadas por su dueño. En la experiencia particular nuestra aquí en Venezuela hemos tenido de una u otra manera los obreros, los campesinos, los comuneros que abordar esta iniciativa ante un abandono de las fábricas y de las industrias por parte de gran parte de los dueños como un plan de saboteo. Eso lo vivimos. Y también cómo los obreros, cómo los campesinos fueron capaces en muchas experiencias de reactivar la producción y garantizar el funcionamiento de esa fábrica. Bueno, miren, fíjense, 152 años después, las enseñanzas de París en ese punto particular y en muchos otros siguen orientando el programa revolucionario de clase, siguen orientando, digamos, la acción de transformación revolucionaria, de respuesta de los obreros, de los campesinos y en nuestro caso también de los comuneros ante la arremetida de la burguesía. Por lo tanto, es vigente, muestra en esta parte la vigencia, la importancia y vigencia de los hechos de la Comuna de París en el marco de toda la historia de la lucha de clases del proletariado mundial.